Hola, sean todos bienvenidos y gracias por unirse a esta sesión de la conferencia latinoamericana del INRA y Loma, donde conversaremos sobre cómo impulsar la participación digital del cliente a través de toda la cadena de valor del seguro. Mi nombre es Gina Castañeda, soy la gerente de relacionamiento con miembros del INRA y Loma para Latinoamérica y serviré como su moderadora en esta sesión. Antes de comenzar, quiero compartir que nuestros oradores estarán disponibles durante 15 minutos justamente después de finalizar esta sesión en una sala de video para que puedan continuar con su conversación con ellos y puedan abordar cualquier pregunta que no hayamos tenido la posibilidad de responder en esta sesión. Les muestro aquí rápidamente, comparto mi pantalla, justamente debajo del video de streaming hay una opción de menú que se llama Q&A o preguntas y respuestas con los oradores. Pueden hacer clic ahí e inmediatamente los llevará como a la sala de video donde pueden unirse a la reunión. Es importante comentarles que pues la sala tiene una capacidad para 13 personas, entonces si en el momento que se conecten la sala aparece estar llena, por favor tengan paciencia y espérenos unos minuticos mientras que se libera un cupo. No obstante, pues nuestros oradores van a estar interactuando con ustedes a través del chat escrito durante esta hora de sesión. Entonces, pues pueden someter todas sus preguntas y ellos en la medida que puedan, pues van a poder responder la mayor cantidad de preguntas. Bueno, entonces vamos a arrancar. Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Estamos hoy con Gastón Messineo, líder de seguros en EY Parthenon, a Tad Burr, director regional para Latinoamérica y el Caribe en INRA y Loma, y Mauricio Monroy, vicepresidente para Latinoamérica de España y Equisoft. Ellos nos darán sus perspectivas sobre 3 temas principales de los cuales conversaremos hoy. El primero, pues, es más un contraste sobre la experiencia y participación del cliente o lo que denominamos Customer Engagement. Vamos a hablar sobre prácticas globales y casos de la región. Y finalmente, cómo elegir un enfoque de modernización para incentivar la participación del cliente. Entonces, bueno, bienvenidos, señores. Voy a arrancar nuestro primer segmento sobre este tema tan interesante. Vamos a contrastar un poco lo que es el Customer Experience y Customer Engagement. Entonces, te saludo, Tad, bienvenido. Quiero lanzar la primera pregunta para ti. ¿Podrías darnos las perspectivas del INRA y de los estudios sobre cómo se viene construyendo la experiencia del cliente y participación del cliente en el sector? Sí, hola Gina y todos, gracias. Mire, yo creo que es una buena pregunta, un poco sutil la diferencia entre la experiencia del cliente y el engagement del cliente. Engagement lo entendería en español como el involucramiento del cliente con la empresa. Yo diría que tomándolo muy literalmente, el customer experience, la experiencia del cliente, es lo que acontece en el día a día de las paredes para afuera, ¿no? Hablan de los momentos de la verdad cuando el cliente tiene contacto con la empresa. Yo creo que eso, la suma de esos momentos es la experiencia del cliente o el customer experience. Ahora, el involucramiento del cliente o el customer engagement, yo creo que es la suma de esas cosas, es la actitud del cliente y es básicamente la consecuencia de las experiencias que el cliente tiene. Entonces, hablando un poco sobre cómo es que el INRA observa el estado de la industria en cuanto a esos temas y cómo la industria está intentando cambiar la experiencia del cliente para producir un mejor nivel de engagement o involucramiento del cliente. La verdad que se han hecho en LIMRA grandes trabajos con el sector. Básicamente en Norteamérica se armó un comité bajo el nombre de Tecnologías Emergentes, comité de ejecutivos de empresas de cierto prestigio en el sector y también se han hecho encuestas con directores de tecnología, operaciones, directores generales de empresas. Y un poco 3 temas que ven a la derecha en su pantalla salen de esas investigaciones y trabajos de comité muy resumidamente. Primero es que COVID ha acelerado realmente la digitalización de la industria. ¿Por qué?
porque también encuestas de LIMRA demuestran que mientras antes había un apetito para experiencias digitales entre los clientes que variaba dependiendo básicamente de la generación o la edad del cliente, con COVID todo el mundo experimentó lo digital y ahora todo el mundo lo quiere. Entonces la industria está respondiendo muchísimo más rápidamente, intentando finiquitar sus procesos digitales. Lo que creo que descubrió el comité a través de sus procesos de transformación digital es que la experiencia del cliente es un objetivo, pero para producir una mejor experiencia digital del cliente, también hay que cuidar la experiencia, por decirlo así, del empleado. Eso suena un poco más raro, pero ¿qué es eso? Para mí, colocado en términos más sencillos, quiere decir que no puedes dar una experiencia muy fluida para el cliente a través de herramientas digitales que conectas a tus sistemas tal vez de generaciones anteriores, si tu empleado todavía está trabajando con esos sistemas de generaciones anteriores en los famosos silos. Entonces realmente se necesita rediseñar procesos dentro de la empresa y colocar herramientas digitales que el cliente usa para que realmente haya una experiencia nueva y diferente. Y el empleado tiene que disfrutar de las herramientas modernas en ese flujo continuo, de la misma forma que la empresa desea que el cliente perciba una experiencia diferente. Entonces es como el punto 2 de los trabajos de 1 año y medio de este comité, que hay 2 lados de la moneda. La experiencia del cliente tiene que andar en paralelo con la experiencia del empleado, que significa rediseño de procesos, ¿no? Entonces, eso básicamente es el punto 3, cuidado con intentar colocar herramientas digitales que solo trabajan de puertas para afuera con el cliente sin rediseñar los procesos que se usan dentro de la empresa. Entonces, se llegó a tener una pequeña fórmula que expresa esto, que es la experiencia del cliente más la experiencia del empleado es igual a la experiencia humana. Creo que una conclusión muy interesante, Gina, del trabajo del comité. Eso a la izquierda de la pantalla, y solo un ejemplo muy breve a la derecha de tu pantalla, y a la izquierda hay un ejemplo que vino a través de Nationwide, una encuesta hecha por Nationwide, republicado por LIMRA, que demuestra exactamente que eso es cierto. Y Nationwide hizo una pesquisa grande a sus asesores. La pregunta básica, ¿les ayuda la digitalización? Y dijeron que sí, pero estamos sin integración de las herramientas, estamos sin entrenamiento. Sin más en detalle, el consumidor fue pesquisado y dijo, en gran parte del consumidor dijo, el asesor todavía es esencial en estos momentos de trabajo, de transformaciones digitales. Y el asesor dijo que el apoyo digital también mejora el servicio al cliente, pero que la integración de esas herramientas ha sido muy desafiante, 80% de los asesores, y que no han tenido entrenamiento en las herramientas, 72%. Entonces ahí está, la experiencia humana no está apoyando la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, interesante que es un camino medio andado, yo creo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Tad. Gastón, bienvenido. Hola, quisiéramos comprender, digamos, o que nos expliques un poco sobre cuál es la diferencia entre la experiencia del cliente y el customer engagement o el compromiso con el cliente. Gracias, Gina. Sí, una experiencia superior y un profundo compromiso del cliente permite alcanzar una más efectiva y eficiente adquisición de clientes, mayores niveles de satisfacción y retención. Ahora bien, como Tad mencionó, experiencias, pero distintas. La experiencia del cliente conlleva varios aspectos como la habilidad de interactuar y transaccionar con los agentes y las aseguradoras con una respuesta rápida, de manera intuitiva y fácil, en plataformas amigables, con acceso simple a sus datos e incluyendo la posibilidad de autoservicio. Sin embargo, hoy en día, una experiencia superior es necesaria, pero no suficiente para las aseguradoras y agentes que realmente quieren crecer y retener a sus clientes. Lo cual, a través de un mejor conocimiento del mismo, les permitirá una mayor retención, penetración con nuevos productos y servicios, y la habilidad de convertir a los clientes actuales en embajadores de la marca para promoverla y atraer nuevos clientes.
Ahora bien, para alcanzar un mayor o alto compromiso del cliente, las aseguradoras y sus equipos y sus socios de distribución deben focalizarse en un continuo monitoreo de las necesidades y expectativas del cliente, establecer una verdadera omnicanalidad, donde los clientes puedan interactuar como quieran, donde quieran, cuando quieran, y a través de comunicación periódica y retroalimentación. Si pueden ver, digamos, los distintos niveles hasta el último, abajo de todo, es lo que previamente describíamos, ¿no? de alcanzar la posibilidad de establecer a nuestros clientes como embajadores de nuestra compañía. Un ejercicio saludable que todas las aseguradoras deberían hacer es realmente evaluar su cartera de clientes para entender cómo su mix corresponde o en qué porcentaje, ¿no? En cada uno de estos niveles de compromiso del cliente, y luego obviamente accionar y tratar de mover la mayor cantidad posible desde la primera categoría hasta la última. Ok, muchísimas gracias, Gastón y Mauricio, bienvenidos, saludos a ti también. Bueno, quisiera, Mauricio, pues que según lo que nos ha mencionado Tad y Gastón, puedas complementar con la visión de Equisoft y pues extraer tus ideas principales, por favor. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, Gina, por la pregunta. Y bueno, comenzaría por decir que Equisoft pues es una compañía global, ¿verdad? Una compañía que provee tecnologías, que provee servicios orientados a la tecnología para la industria aseguradora. Estamos en los diferentes continentes y pues estamos en este momento acompañando múltiples aseguradoras en todas las latitudes, en todas estas iniciativas de Customer Experience, de Customer Engagement, pues para ayudar y aportar a la modernización y la innovación tecnológica de la industria aseguradora. Entonces, digamos que hay unos factores bien claves en todas estas iniciativas. Tad lo mencionaba. Cuando arrancamos estas iniciativas debemos pensar en no solamente el cliente como eje central, pero también tenemos que pensar en nuestros colaboradores. Ahí es donde entramos a hablar de iniciativas de 360 grados. No podemos solamente enfocarnos en factores de tecnología si dejamos de lado, por ejemplo, el talento humano interno que tenemos, porque son ellos finalmente quienes le van a dar la cara a nuestros clientes y los que van a ejecutar nuestros procesos día a día para mejorar esa experiencia de usuario y este Customer Engagement. Entonces, tenemos que involucrarlos, tenemos que capacitarlos, tenemos que entrenarlos en este uso de tecnologías y ayudarlos en ese proceso de adaptación. Entonces, aquí el tema cultural, el tema de Change Management para estas comunidades de asesores, de vendedores, de los equipos que soportan mis operaciones, pues son fundamentales en todas estas iniciativas. Entonces yo creo que hay que verlo de esa manera. Luego también, al hablar de 360 grados, hablamos de cómo necesitamos aplicar una reingeniería a los procesos de las compañías de seguros, porque el traer nuevas tecnologías, el digitalizar mis procesos, tiene que ir en sincronía con una modernización también de mis procesos de negocio, ¿verdad? No podemos seguir utilizando los procesos desconectados, los procesos un poco anticuados y no ágiles, con tecnologías ágiles, tecnologías de omnicanalidad, tecnologías que realmente mejoren la experiencia de usuario. Entonces ahí también tiene que haber un trabajo. Tenemos que entrar a revisar nuestros procesos y adaptarlos a esa nueva manera de interactuar con nuestros clientes. Y por último, evidentemente, el eje fundamental de todas estas estrategias tiene que ver con el cliente como tal, ¿no? Entonces, tenemos que conocer a nuestro cliente y ahí, pues, también hay una labor muy importante que hacer. Entonces, yo creo que esa visión 360 grados es fundamental. Luego, pues, por otra parte, el componente tecnológico en todas estas iniciativas de digitalización, pues, obviamente está presente. Y digamos que ahí hay diferentes áreas, diferentes aspectos en los que se tiene que trabajar. Por un lado, tenemos que trabajar a nivel de estas capas front-end, a nivel de estas herramientas que le dan la cara a nuestros clientes, herramientas de CRM, herramientas de cotización de productos de seguro, herramientas de venta, herramientas que son usadas por nuestros asesores para promover los nuevos negocios. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante que hacer.
pero también existe el trabajo a nivel de las plataformas backend, ¿no? Todas esas plataformas que soportan el día a día de mi compañía y que no están expuestas al cliente final. Entonces, hay dos capas en las que tenemos que trabajar, front-end y back-end. Por otro lado, iniciativas de datos, de análisis de datos, de inteligencia artificial son fundamentales. Y la razón detrás de esto es que cuando yo quiero proveer un customer engagement, un customer experience moderno, necesito conocer a mi cliente. Y para conocer a mi cliente, hoy me puedo apoyar, me puedo apalancar pues en todas las tecnologías de inteligencia artificial que están disponibles, que a su vez, ¿verdad?, se apalancan en los datos que yo tengo en mi compañía, o en los datos que yo puedo capturar de redes sociales, por ejemplo, o en los datos que yo puedo capturar de los dispositivos vestibles, y a través de toda esa ingesta de datos puedo mandar estos datos a unas plataformas de inteligencia que encuentren patrones y me permitan entender de mejor manera a mi cliente, para de esta manera definir una estrategia de customer engagement que tenga sentido. Entonces, nuevamente, ahí la tecnología es un factor fundamental. Entonces, yo creo que digamos, estas tres componentes que tenemos en la pantalla son como la base, la fundación de cualquier iniciativa digital, de cualquier iniciativa de customer experience y customer engagement. Ok. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, vamos con nuestro segundo segmento sobre el estado actual de la industria con respecto a la participación o customer engagement. Y nuevamente lanzo una pregunta para ti, Tad. Sé que el INRA pues, ha hecho varios estudios sobre este tema. Cuéntanos qué revelan dichos estudios y por qué el customer engagement se ha vuelto tan importante. Bueno, creo que de nuevo esta misma serie de trabajos que hizo LIMRA durante este año pasado sobre tecnologías emergentes dan una respuesta, yo creo, clara, por lo menos con respecto a la industria norteamericana. Yo supongo que no debe diferenciarse mucho en otras regiones, ¿no? Sobre tipo el estado del progreso de la industria en aumentar la digitalización, ¿no? Como decíamos en la parte anterior, está claro que lo que quiere el cliente es experiencias más digitales que apoyan otros procesos, ¿no? No significa que no quiere un asesor, pero quiere asesor habilitado digitalmente y de la misma forma con el resto de la compañía. Ahora, en este momento, la respuesta de la industria, según encuestas hechas hace poco tiempo por LIMRA y sus comités, muestran lo que tienen en la pantalla, que realmente hay un estado de progreso parcial. Y es interesante ver qué procesos son los que se han digitalizado más y qué procesos hay que se han digitalizado menos. Yo creo que si ustedes miran esto e intentan compararlo con su propia empresa, probablemente se va a sentir bien y me imagino que no se vayan a sentir mal, ¿no? Porque realmente totalmente digitalizado no está la industria. Entonces, lo que tenemos aquí es por proceso en las líneas y en los colores. Azul profundo, plena implementación, o sea, operando en escala, verde operando, pero como piloto, y azul celeste no se está usando. Y lo que se ve es que básicamente el grado de digitalización acompaña casi exactamente el camino de procesos que el cliente tiene que pasar. Entonces, lo que está más digitalizado es la firma electrónica, operando en escala en 2/3 de los casos, la solicitud digital, casi 2/3 de los casos, y en ambos casos, si quieres incluir lo que va en piloto, es pues 90% y más de las compañías. Cotizaciones digitales, aunque parece difícil creerlo, no es realmente una gran mayoría de las compañías. La suscripción totalmente digital es parte y parte, sí hay muchas experiencias, pero no completas. Formas de pago digital le sigue, y estos son los que más digitalizados están. No está en la pantalla, pero tengo aquí un listado que sale de los mismos trabajos del comité y encuestas sobre los procesos que menos digitalizados están. Y esos que están menos digitalizados es
cliqueo para chatear, no tantas compañías lo tienen, un tercio sí. Plataformas de salud preventivo, un tercio de los casos lo están usando, 2 tercios no. Adjudicación digitalizada de siniestros, 1 tercio sí, no más. Plataformas digitales de diseño de productos, menos del 50% trabajando en escala. Y siniestros, segundos pasos de seguimiento de siniestros, 1 tercio usando. Entonces, es básicamente del inicio de la experiencia del cliente para el final va en orden descendiente el grado de progreso de la industria en dar respuesta a esta nueva demanda totalmente digital del cliente para el servicio. Tad, muchísimas gracias. Gastón, la siguiente pregunta va para ti. Según lo que tú ves, ¿qué están haciendo las aseguradoras en la región para mejorar la participación del cliente? Gracias, Gina. Creo que en general podríamos describirlo en 4 áreas principales que no son mutuamente excluyentes. Uno es el establecimiento de ecosistemas con la aseguradora como orquestador. El segundo es la simplificación de procesos y transformación de las operaciones. Tercero es la integración de social apps o aplicaciones sociales. Y por último, ¿no?, esfuerzos directos de digitalización. El primero, en cuanto al establecimiento de ecosistemas, es una estrategia que ha emergido en los últimos años, a través del cual aseguradores tradicionales establecen alianzas y acuerdos, típicamente con InsurTech o compañías con capacidades y ofertas disruptivas para cumplir sus objetivos, siempre con el cliente y el agente en el centro. Esto incluye acceder a nuevos productos y servicios, digitalización de la experiencia del cliente, etcétera, permitiendo al orquestador del ecosistema, en este caso la aseguradora, focalizarse en las áreas en las cuales es más fuerte y que puede ofrecer una ventaja competitiva. Estos ecosistemas pueden formarse para suplementar la cadena de valor actual, o en muchos casos se establece más como un modelo y propuesta de valor totalmente nueva y distinta de los modelos tradicionales. Por ejemplo, varias aseguradoras han establecido o están en vías de hacerlo nuevas compañías o marcas 100% digitales, con productos simplificados, como por ejemplo vida a término, como una manera de modernizarse sin tener que resolver o migrar sus sistemas anticuados o complejos. El segundo, la simplificación de procesos. Creo que un poco hablaron Tad y Mauricio, pero básicamente incluyen maneras de agilizar la experiencia para el cliente, idealmente estableciendo procesos de suscripción directa, especialmente los productos de menor valor que permitan una rápida conversión y emisión de la póliza, eliminando trámites y burocracia en general para el cliente. Lo mismo aplica a la comunicación en servicio, buscando una experiencia sin fricciones de principio a fin para el cliente. A su vez, como corolario de alguna manera, procesos simplificados con reducción de complejidad generalmente se traduce en menores costos operativos, los cuales les pueden permitir una mayor habilidad de reinvertir esos ahorros en servicios y capacidades digitales focalizados en el cliente. La tercera, en cuanto a la adopción o integración de social apps, esto está de alguna manera vinculado a las otras 3, y es simplemente la adopción de maneras de comunicación por las aseguradoras que los clientes ya están acostumbrados, ¿no? Que es ofrece una solución lista y a la cual digamos, no necesitan de alguna manera convencer a los clientes, sino de usarlos, y los clientes ya están acostumbrados para comunicarse, y interactuar y proveer servicios a los clientes. Y por último, la transformación digital orientada a la digitalización de las capacidades existentes, como por ejemplo el establecimiento de canales de autoservicio que utilizan chatbots o asistentes virtuales, y esto puede ser un híbrido, para asistir a los clientes a lo largo de su recorrido con la compañía de principio a fin. Y en el caso de salud, por ejemplo, vemos la adopción, o crecientemente la adopción, especialmente después debido a COVID y la pandemia, la creciente adopción de plataformas de telemedicina que ofrecen una más rápida respuesta a los clientes, generalmente a un menor costo.
Ok, muchísimas gracias, Gastón. La última pregunta de este segmento va para Mauricio. Mauricio, ¿cuál es tu enfoque y qué recomendaciones, digamos, nos puedes dar para mejorar la participación o el compromiso con el cliente? Claro que sí, Gina. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, digamos que el punto que trae Tada a colación es bien interesante, porque sí hay evidentemente en la industria como unas preferencias, ¿verdad? De dónde se está invirtiendo a nivel de digitalización. Y yo creo que el mensaje ahí es claro. Tenemos que pensar en el end-to-end, tenemos que pensar de manera transversal. Hay procesos que de alguna manera estamos dejando de lado. Se privilegian más seguramente todos los temas de venta, nuevos negocios, pero hay otras áreas que también requieren atención y que también van a redundar en una mejor customer experience. Entonces, ese es un elemento importante, ver la transversalidad, no pensar en silos, sino pensar que tenemos que mejorar, que tenemos que digitalizar a todo nivel de la cadena de valor. Yo creo que el título de la sesión de hoy es eso precisamente, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar y digitalizar nuestros procesos en la cadena de valor de principio a fin? Entonces, ahí trae un estudio bastante interesante que hay que analizar. Luego, por otro lado, Gastón nos muestra unos enfoques o diferentes, digamos, estrategias que se pueden llevar a cabo. Todas son igual de válidas. Quizás ahí el mensaje clave es el sentimiento de urgencia. Necesitamos iniciativas, necesitamos avanzar, pero necesitamos hacerlo de manera eficiente y rápida. ¿Por qué? Precisamente anoche cenaba con un ejecutivo de una muy prestigiosa compañía mexicana de seguros y me comentaba algo muy, muy interesante. Decía, esta pandemia nos está creando unas oportunidades increíbles para poder modernizar. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia había mucha incertidumbre frente a las iniciativas o a las inversiones en tecnología orientadas al cliente, porque no se estaba seguro de si iban a ser aprovechadas, no se estaba seguro si iban a ser consumidas, porque obviamente tenemos diferentes grupos poblacionales dentro de nuestros clientes y unos son más nativos digitales que los otros. Entonces, había siempre esa incertidumbre de parte de las aseguradoras. Pero, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia obligó a todos los grupos poblacionales, a todos nuestros clientes, a irse a los canales digitales. Entonces, para las aseguradoras hoy eso es una oportunidad enorme porque ya podemos invertir sin esa incertidumbre. Ya hoy en día es una obligación entrar a digitalizar nuestros procesos, a mejorar nuestros canales, y es una obligación porque es lo que todo el mundo está esperando. Es lo que todo el mundo está esperando cuando compra un seguro, cuando pide un servicio de taxi, cuando compra un producto por internet, cuando compra o reserva un café para ir y recogerlo en la tienda. Hoy en día es lo que todos estamos esperando. Entonces, la pandemia nos ha creado una oportunidad valiosísima, pero que tiene que ser aprovechada de manera rápida, porque si no avanzamos rápido, sí van a llegar nuevas compañías, nuevos jugadores al mercado que van a entrar a tomar ese lugar que van a dejar o ese espacio que van a dejar las aseguradoras que no inviertan en este tipo de proyectos. Entonces, ahí el tema del tiempo, del timing es súper, súper importante y lo muestra el slide. No hay una bala mágica que vaya a resolver todos los problemas. No hay un enfoque que sea más o menos adecuado, pero lo que sí es importante es entrar, actuar y a tener pues inversión y a tener mejoramiento en estos frentes. Ahora bien, del lado de Equisoft, como compañía proveedora de tecnología y que estamos muy orientados a Latinoamérica, pues estamos trabajando con clientes en diferentes países, en México, en Panamá, en Puerto Rico, en Colombia, en Chile, y estamos acompañando precisamente a las aseguradoras a todo este cambio de digitalización y digamos que a partir de esas experiencias estamos dándonos cuenta o estamos evidenciando que hay 3 áreas fundamentales en las que se están dando todas estas iniciativas de tecnología. Entonces, un poco para responder la pregunta de qué vemos que están haciendo las aseguradoras hoy, del punto de vista de proveedor de tecnología como lo es Equisoft, vemos que se está trabajando en el frente digital, en lo que es toda la parte de cara al cliente. Ya lo mencionaba inicialmente en el primer segmento, en todo lo que son esas herramientas front-end,
se está trabajando mucho en los CRM, se está trabajando mucho en todas las herramientas de cotización, en las herramientas de venta directa, como mencionaba Gastón, que lo que quieren evitar un poco es el rol del asesor o digámoslo así, llegar de una manera mucho más ágil a los clientes y a generar el nuevo negocio. Entonces ahí vemos que hay un trabajo bien importante, hay bastante interés a nivel de toda la industria en la región. Luego, por otro lado, hay mucho interés en una modernización de todas las plataformas y las capacidades core, en mejorar mis procesos de suscripción, en mejorar mis procesos de reclamos, en mejorar la atención al cliente, que a veces se tiende a olvidar un poco, y ahí también estamos viendo bastante impulso en las aseguradoras en buscar cómo tener cautivo a ese cliente, cómo darle un servicio constante, cómo a través del Customer Engagement estar constantemente llegando al cliente, llegando con propuestas, con sugerencias, teniendo esa comunicación directa, que era un elemento bien importante que mencionaba Gastón al comienzo. Necesitamos tener esa continuidad en la comunicación con el cliente. Entonces, las herramientas de Customer Service, la digitalización de este proceso también nos permite llegar a ese nivel. Y por otro lado, todo el tema de la data, nuevamente, es un factor fundamental. Hay mucho trabajo que hacer ahí. Equisoft está en este momento participando con múltiples aseguradoras de la región en esa consolidación de sus datos, en la limpieza, en tener tranquilidad y confianza que los datos que se tienen pues nos van a poder servir para hacer análisis, para tomar decisiones. Entonces, digamos que, bueno, nuevamente, esos son los tres frentes en los que estamos viendo bastante interés. Todo el tema de frontend, todo el tema de mejoramiento de sistemas core, de procesos transversales y, por último, todas estas iniciativas de datos e inteligencia artificial para la extracción de patrones y la toma de decisiones. Perfecto, Mauricio. Bueno, con estas conclusiones que nos acaba de dar Mauricio, cerramos el segundo segmento. Vamos al último, donde, digamos, conversaremos acerca de cómo mejor elegir un enfoque de modernización para incentivar la participación del cliente. Tad, nuevamente, cuéntanos acerca de las tendencias que el INRA ha identificado en la industria con respecto a esto. Bueno, aquí para mí, de nuevo quisiera citar los trabajos hechos por LIMRA y miembros del sector en este trabajo de comité y de investigaciones de mercados llamado tecnologías emergentes. Y yo creo que aquí, si aceptamos que el cliente ahora quiere una experiencia integrada entre el toque humano y los procesos digitales, que es más o menos lo que hemos estado defendiendo desde el inicio de la presentación y lo que el COVID trajo para quedarse, como dijo Mauricio y el ejecutivo mexicano, no hay duda de eso. Entonces, la pregunta que hay que hacer ahí es, que creo que estás haciendo, Gina, ¿cómo se está haciendo? Fue respondido por el trabajo de investigación de LIMRA y los ejecutivos del sector norteamericano en estas tres partes. Y me siento casi como un tecnólogo, aunque no soy describiendo esta pantalla, porque es una cuestión de modernizar plataformas que probablemente antes de COVID en muchos casos ya eran antiguos. Y lo que se descubrió es que todo el sector está usando uno de tres métodos en general. Y estos números rojos creo que van de lo más sencillo a lo más complejo. La primera es no tocar, por el amor de Dios, los sistemas antiguos que están en el core de la compañía, porque quién sabe qué está ahí. Básicamente esa es un poco la onda, sino que hacer vía la conexión con APIs, una conexión con una especie de piel digital, con unos apps o procesadores digitales que el cliente está viendo, pero en esencia están conectándose a sistemas que no se están cambiando. Es un método de tres que están siendo usados. El segundo es, bueno, penetrar más profundamente dentro de la compañía y agarrar esas plataformas que van por función o por proceso y son medio hechos en silos y modernizarlos, pero no cambiar el diseño de los procesos
ni intentar combinar para dar una senda de inicio a fin para el cliente, sino que reemplazarlos dentro de la huella o espacio que ocupan actualmente. Y el tercero, más ambicioso, es reemplazar todo el sistema core con algo que se llamaba en este comité COTS, que significa un sistema comprado que sí va de cabo a rabo y sí ofrece un viaje continuo para el cliente. Me pareció interesante el resultado del trabajo del comité porque básicamente el lema de esta parte era métodos compartidos, sorpresas compartidos. Y las sorpresas son que en ninguno de estos métodos realmente no se descubrió el oro en ninguno de los casos, ¿no? Se podría decir que el primero es el más sencillo, el segundo es un poco más ambicioso, el tercero es muy ambicioso. Pero en todos los casos realmente los beneficios no se están realizando al 100%. La gestión del cambio es más difícil de lo que se espera, tal vez con el método número 1 no tan difícil, el número 2 más o menos difícil y el número 3 muy difícil y peligroso. Sobre todo cuando tocas los sistemas antiguos e intentas reemplazarlo, es difícil, cuesta mucho y hay riesgos. Y por tanto, siempre los planes tienden a atrasarse y tienden a costar más de lo que se esperaba. Entonces, básicamente, toda la industria está en uno de estos tres caminos y es una historia aún sin fin, ¿no? Pero sí con sorpresas, ¿no? Y es un camino difícil y yo recuerdo que en el trabajo del comité se usó mucho la palabra una deuda técnica, una deuda informática. En general, las compañías sienten que han hecho un poco de mantenimiento diferido, ¿no? Han mantenido sistemas viejos trabajando porque las necesitan mucho más tiempo de lo que probablemente hubiera sido ideal. Y ahora hay una deuda, hay que atacar estos problemas de forma plena más pronto, más tarde, pero es un trabajo inacabado. Entonces, interesante, creo que es una historia que aún va a continuar, Gina. Listo, muchísimas gracias, Tad. En este sentido, Gastón, ¿cómo pueden las aseguradoras comprometerse completamente y de forma digital con sus clientes? Gracias, Gina. Creo que la reinvención del compromiso del cliente abarca al menos 4 aspectos. El primero es el establecimiento de una verdadera omnicanalidad versus simplemente multicanalidad. El segundo es una comunicación robusta a lo largo del cliente, de principio a fin, como Tad y Mauricio mencionaron. El tercero es el uso de datos y herramientas analíticas. Y el cuarto, la adopción de prácticas y técnicas de gamificación o ludificación. En cuanto a la omnicanalidad, como mencionamos, debemos asegurarnos de proveer la posibilidad al cliente de poder interactuar y transaccionar donde quiere, cómo quiere y cuando quiere. Estamos hablando de algo más que canales múltiples. Y esto es básicamente lo que debemos asegurarnos de proveer, es una experiencia integrada y respectivamente de qué canal el cliente prefiere y darle la posibilidad de quizás empezar una transacción o un servicio en un canal y luego terminarlo en otro, sin tener que reingresar sus datos, sin tener que empezar, digamos, de nuevo el proceso. Y algunas de las preguntas que debemos abordar incluyen, cuál es nuestra estrategia en cuanto a ventas y servicios y cómo estamos o qué es lo que estamos ofreciendo hoy en día. O sea, cuál es nuestra visión, de dónde queremos estar y a dónde queremos ir. Segundo es asegurarnos de que tenemos todos nuestros productos disponibles online. Tercero, asegurarnos de poder proveer a nuestros usuarios, tanto agentes como clientes, plataformas amigables, y esto incluye nuestra web y también las aplicaciones digitales. Y luego, entender cuán robustas son nuestras capacidades de asistencia online, tanto para el agente como para el cliente. El establecimiento de la comunicación de doble vía, una comunicación robusta a través del viaje del cliente, como hemos mencionado,
realmente tenemos que focalizarnos en cada una de las de los pasos de su viaje, ¿no? El primero es a nivel preventas, y no proveer educación y asistencia a nuestros clientes y también a los agentes cuando sea necesario. Segundo, durante la suscripción, usar la combinación de chatbots y asistencia online para sugerir productos y servicios adicionales que estén alineados a la necesidad del cliente. Es una oportunidad para concretar ventas adicionales o ventas cruzadas de productos y servicios. Luego, en cuanto a servicio, obviamente tenemos que exceder las expectativas, pero ¿cómo lo hacemos? Personalizando el contenido y el mensaje de acuerdo a las etapas de vida del cliente y las posibilidades de su póliza. Y por último, también asegurarnos de establecer plataformas de autoservicio para aumentar la interacción con el cliente y también como un instrumento para promover ventas adicionales y servicios. El tercer componente, el uso de datos y herramientas analíticas, que Mauricio lo cubrió muy bien, lo explicó muy bien. Básicamente, la industria en general y las aseguradoras necesitan mejorar sus herramientas analíticas y utilización de datos para anticipar y entender mejor las necesidades, hacer un mapeo de las necesidades del cliente, monitorear las interacciones pasadas y para que en conjunto poder informar mejor cuáles son las experiencias que son más relevantes para ellos. Adicionalmente, la información acerca de los dispositivos usados o que el cliente prefiere usar, desde dónde se conectan y el tipo de interacción nos permitirán al cliente mejorar su asistencia, o mejorar y personalizar su asistencia. Y por último, gamificación o ludificación es un concepto interesante para una industria como en seguros, ¿no? Básicamente, digamos, es una oportunidad para poder transformar lo que de una manera sería una experiencia ordinaria en algo divertido, interesante, que estimule la participación del cliente. Y de esto se trata básicamente de adoptar conceptos relacionados con los videojuegos y la competencia online para generar una herramienta que nos permite influir en el comportamiento del cliente. Por ejemplo, establecer competencias online y recompensar la adopción de hábitos saludables. Y también las compañías pueden utilizar los cuestionarios y quizzes no solamente para iniciar la experiencia de gamificación, sino también como un mecanismo para conocer mejor a nuestros clientes. Entonces, para cerrar, de estas 4 áreas de foco, digamos, las primeras 2 realmente se focalizan más en el corto plazo, que nos permitiéndonos mejorar la persistencia de nuestros clientes. Están más orientadas a largo plazo, focalizadas en generar crecimiento, mayor penetración de los clientes, bajar el costo de adquisición y eventualmente, digamos, si conseguimos todo eso, incrementar la rentabilidad a largo plazo. Vale, muchísimas gracias, Gastón. Ya con esto vamos concluyendo con la última parte, digamos, la última parte de la presentación. Entonces, Mauricio, quisiera que nos des tus ideas finales y conclusiones de lo que han venido comentando Tad y Gastón. Claro que sí. Me gustaría retomar un punto que mencionó Tad, que lo evidenciamos bastante bien en Equisoft, y tiene que ver con esta aprensión, con este miedo en los últimos años de parte de las aseguradoras de tocar o modernizar sus sistemas core. Y yo creo que ya estamos en un momento donde no da más espera. Yo creo que ya el nivel de obsolescencia tecnológica que se tiene en esta capa digital es bastante evidente, y hay mucho dolor por parte de la industria, y lo digo de manera general en diversos países. Ya digamos que es evidente que se necesita hacer algo en ese frente, se necesita entrar y innovar, se necesita entrar y entrar pues a hacer inversiones en ese sentido, y pues ahí hemos
del lado de Equisoft estamos acompañando muchas de las compañías en esos procesos que, como bien lo mencionaba Tad, no son simples, pero sí son cruciales y son realmente importantes en estos momentos, sobre todo cuando ya, digamos, todo se está moviendo al mundo digital. Entonces, tener esas plataformas core sólidas es hoy en día un tema obligatorio. Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y en Equisoft pues estamos muy satisfechos de que se están abriendo muchísimas oportunidades para volvernos aliados de la industria y de las compañías de seguros en este frente. Y bueno, digamos que para resumir, con todo lo que hemos conversado hoy, digamos, hay tres temas fundamentales. Por un lado, si vamos a definir una estrategia 360 grados de Customer Experience y Customer Engagement, pues tenemos que hacer un análisis, ¿verdad? Tenemos que hacer un análisis de saber dónde estamos, a dónde queremos llegar. Hay niveles de madurez a nivel digital y como todo en la vida, no vamos a pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 10 segundos. Esto tiene un camino, que recorrerse, una estrategia, y pues tiene que definirse un roadmap, tiene que haber un análisis de saber hacia dónde se quiere llegar y definir entonces ese roadmap, esa estrategia paso por paso, una línea de tiempo realista que permita, ¿verdad?, establecer un plan de trabajo coherente. Entonces yo creo que hay que trabajar ahí en ese modelo, en ese roadmap a nivel estratégico. Luego, por otro lado, tenemos que entender a nivel de deuda tecnológica, nuevamente, como lo mencionaba Tad, ¿dónde estamos hoy en día? Y ahí, pues, hay que pasar por entender el ASIS. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¿Dónde están nuestras mayores debilidades? A nivel de nuestra infraestructura tecnológica, a nivel de nuestras plataformas, a nivel de la interoperabilidad entre ellas. Recordemos que cuando implementamos todas estas herramientas de capa digital, pues la integración con mis plataformas internas es importantísima porque tenemos que conectarlas y los sistemas antiguos realmente son cajas negras que no permiten esa interoperabilidad. Entonces, entrar a entender dónde estoy hoy. Y por último, el to be, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero llegar a digitalizar en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo? Nuevamente, ¿cuál es mi camino de madurez digital que tengo que recorrer? Entonces, hay que hacer un análisis de esa segunda dimensión, por llamarlo así. Y por último, pues tenemos que entrar a saber pilotear estas estrategias. Tenemos que definir unos cuadros de mando, unos dashboards que nos permitan identificar riesgos, identificar problemas potenciales, dependencias. Entonces, tiene que haber, digamos, un monitoreo constante a todas estas iniciativas para estar seguros de que vamos a llegar a buen puerto, de que vamos a lograr entregar en los tiempos y en los plazos y con la calidad deseada. Entonces, es muy importante también ese último aspecto que tenemos en el slide, y es ser buenos en la ejecución, no solamente en la planeación, que es el punto inicial del que hablaba del roadmap, pero también en la ejecución. En la ejecución tenemos que mejorar bastante y digamos, eso finalmente es lo que nos va a asegurar que vamos a llegar a éxito, ¿no? En ese día a día, en ese control, en ese monitoreo, en ese manejo de riesgos. Entonces, digamos, yo creo que con eso resumiríamos, digamos, lo que seguiría, ¿no?, al emprender estas iniciativas de digitalización. Ok, perfecto, Mauricio, muchas gracias. Y pues, bueno, también quiero agradecerle a Gastón y a Tad por la intervención. Vamos a tomar solo un par de minutos que nos quedan para responder unas preguntas que me parecieron pues súper interesantes. Gastón, quisiera hacerte una pregunta sobre cómo están gestionando las aseguradoras los cambios culturales para crear una mejor aproximación con respecto a la participación del cliente con la compañía. Sí, esa es muy buena pregunta. Creo que básicamente hay tres áreas de foco, ¿no? La primera, obviamente, es la gestión de cambio, ¿no? Por gestión de cambio, lo que queremos decir es básicamente comunicación interna, ¿no?
en cuanto a cuál es la visión y a dónde queremos o cómo queremos tratar a nuestros clientes o interactuar con nuestros clientes. El segundo es un poco lo que Tad eludía al principio de todo en cuanto al componente humano. Muchos empleados están acostumbrados a trabajar de las maneras que siempre lo hicieron, ¿no? Entonces hay un requerimiento de entrenamiento o reentrenamiento importante para, digamos, actualizarlos y dotarlos también de las nuevas capacidades. Acompañando eso tienen que estar también los incentivos, ¿no? Tanto económicos como no económicos, que de alguna manera recompensan los comportamientos deseados. Y por último, también siempre es bueno incorporar talento fresco de otras industrias que quizás están un poco más avanzadas en cuanto al viaje digital y en cuanto al compromiso con el cliente, para que realmente traigan esas nuevas ideas. El segundo elemento es establecer equipos de innovación interna para estar continuamente desafiando y creando ideas en un ambiente seguro, nuevas ideas que permitan avanzar, mejorar el compromiso del cliente. Y por último, lo que también mencionamos es, digamos, es el establecimiento de ecosistemas proveen una oportunidad a las compañías más tradicionales de realmente descubrir nuevas prácticas, nuevas propuestas de valor y también ayornar, como decimos, o de vuelta, actualizar su modelo operativo. Creo que esos son los tres mayores. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Gastón. La otra pregunta es, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en torno a los errores y los éxitos de las aseguradoras en la participación o Customer Engagement digital? Mauricio, ¿nos podrías ayudar a responder esta pregunta, por favor? Claro, y también muy interesante la pregunta. Digamos, veo así, top of mind, dos elementos. Uno que tiene que ver con las capacidades de infraestructura tecnológica, y otro con los aspectos culturales, como bien lo mencionaba Gastón. Voy a empezar por el tema del aspecto cultural. La inercia en nuestros equipos de trabajo es bastante alta. Llevamos años haciendo lo mismo de la misma manera. Entonces, cuando entramos a innovar, tendemos a pensar que solamente se trata de temas tecnológicos y resulta que el componente de cultura organizacional, de change management, de aprendizaje, de adaptación es bastante alto. Entonces hay que dedicarle el esfuerzo y la energía suficiente a esos elementos para asegurarnos que no solamente vamos a trabajar en el aspecto tecnológico, porque si hacemos eso no vamos a llegar a tener éxito. Tenemos también que trabajar en los equipos, en cambiar el cassette, como llamo yo comúnmente, para que podamos realmente entonces aprovechar estas herramientas y dar una cara al cliente y un servicio al cliente pues satisfactorio. Entonces, ese aspecto cultural es bien importante y en muchos casos lo que también hemos encontrado, hablando con diferentes aseguradoras, es que para agilizar estos procesos se montan ciertos, digamos, compañías satélite, startups de las mismas aseguradoras que sirven como incubadoras de ideas. Y estas incubadoras, pues obviamente son empresas frescas, empresas más pequeñas, empresas que no tienen todavía definidos procesos. Y precisamente el beneficio está ahí. No hay un cambio de cassette que hay que hacer, sino hay que a estas pequeñas empresas ágiles se les dan, digamos, proyectos piloto, productos piloto, plataformas, y a través de esos ejercicios se empieza a medir el mercado y a medir qué tanta atracción tiene o no una cierta tecnología. Entonces, digamos que ahí hay como unas estrategias también interesantes que se pueden evaluar. Ahora, el segundo aspecto que mencionaba tiene que ver con las capacidades de infraestructura tecnológica, porque antes de la pandemia, el consumo de mis plataformas digitales
digamos, de manera promedio llegaba a un 10-15% de mi población de clientes, y eso lo conversé con varios ejecutivos de tecnología de la industria, y era así. Traíamos plataformas digitales y luego cuando monitoreábamos el consumo llegábamos a un 15-20% de utilización, lo cual pues era prometedor, pero obviamente había todavía mucho trecho por recorrer para realmente hacer y cautivar a mis clientes con esas tecnologías. Entonces la capacidad que yo tenía instalada funcionaba muy bien. Ahora, cuando llega la pandemia, resulta que se disparan esos consumos, porque obviamente ya no tenemos el contacto personal, ya todo el mundo se ve abocado a ir a internet, a utilizar su celular, a utilizar su computador y empezar a consumir estas plataformas. Entonces se disparan los consumos y ya la capacidad instalada de infraestructura pues no daba abasto. Entonces también hay una lección aprendida. Hoy tenemos que pensar más en grande, porque hoy en día el consumo que vamos a tener a nivel digital va a requerir realmente músculo tecnológico detrás que pueda soportar pues todo ese tráfico, toda esa transaccionalidad en mis plataformas. Entonces hay que pensar en la infraestructura y en las mismas plataformas como tal, si están diseñadas para ser escalables, para ser flexibles, para tener más, digamos, a medida que tengan más consumo, irse autoescalando, como lo vemos con estas tecnologías cloud hoy en día, que ellas mismas se van adaptando al consumo. Entonces yo creo que hay también una lección aprendida de que hay que revisar antes de salir pues al mercado con estas nuevas iniciativas. Bueno, perfecto, Mauricio. Bueno, ya con esto voy concluyendo con la sesión, pero quiero recordarles que cualquier pregunta que no haya sido respondida y que si quieren continuar la conversación con nuestros panelistas, pues tenemos la sala de video disponible. Para los que llegaron tarde, justamente debajo de este video de streaming hay un icono que es preguntas y respuestas con los moderadores. Entonces van a poder entrar a esa sala de video una vez finalice la sesión y pueden continuar hablando con ellos y haciéndoles las preguntas que no hayamos podido responder. También les recuerdo que la sala tiene una capacidad para 13 personas, por lo que pues,